Este programa es de clasificación A y B, apto para todo público, con vigilancia de una persona adulta. Contenido E, entretenimiento. Esta emisora informa que las opiniones vertidas en el siguiente espacio son de absoluta y exclusiva responsabilidad de quien las emite. Hola amigos, buenas noches. Esta noche yo he querido traerles una lesión muy frecuente y es nada más y nada menos que los esguinces de tobillo. Para poder hablar de los esguinces hay que saber qué son los ligamentos. Aquí en el pie, por ejemplo, son las estructuras que unen la pierna al pie. Esta zona se llama tobillo. Estas estructuras de tejido conectivo que unen las articulaciones, aquí tenemos por ejemplo también la manito, estas estructuras se llaman ligamentos. ¿Qué son los ligamentos? Veamos una figura. Aquí, que ya la van a poner, es esas estructuras fuertes, acintadas, que unen este tipo de articulaciones, también la de los dedos, la del hombro, el codo, tienen muchos elementos de este tejido conectivo que las unen. Hay ligamentos en la columna cervical, ligamentos en la columna dorsal, en la columna lumbar. Todos estos elementos ligamentosos ayudan a reforzar todas las articulaciones y les dan estabilidad. Si nos lesionamos un ligamento, se pierde la estabilidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los ligamentos, que son estas estructuras, con los tendones, que muchas veces lleva a confusión? Los tendones son la parte final de un músculo. Tenemos una figura también en donde podemos representar. Y dice ahí, los tendones conectan el músculo con el hueso, mientras que los ligamentos conectan hueso con hueso. Y es ahí donde podemos ver el ejemplo de los ligamentos cruzados dentro de la rodilla y el ejemplo del tendón del cuádriceps, que está sujeto a la rótula. Y con el tendón rotuliano forman, por ejemplo, el aparato extensor de la rodilla que permite que usted haga la extensión. Entonces, la acción de los tendones siempre va asociada al músculo. Y la acción de este músculo provocará a su vez flexión, extensión, aducción, abducción, rotación, porque conectan a través del tendón, que también es tejido conectivo, pero parte final de las fibras musculares, a las articulaciones para que se pueda producir el movimiento. Si se rompe un tendón, pierde la función la articulación. Si se lesiona un ligamento, se pierde estabilidad. Por ejemplo, si se rompen los tendones del aparato extensor, ya no hay extensión en la rodilla. Si se rompen los ligamentos cruzados de la rodilla, ahí ya es una inestabilidad articular. Y entonces el manejo va orientado a recuperar la estabilidad y a recuperar la función de la flexión. ¿Qué sucede en el pie? Aquí en la parte lateral, donde podemos ver, este es el huesito del peroné, miren, el peroné es el más delgado y esta es la tibia. Entonces, estos dos huesitos están unidos al astrágalo y al calcáneo a través de todo un sistema de ligamentos. ¿Qué sucede? Una de las lesiones más frecuentes es cuando el pie se va hacia adentro. Usted va caminando y eso se llama inversión. El pie va con un movimiento hacia adentro, supinación, rotación interna y abducción. Dependiendo de la energía y la fuerza
aquí este grupo ligamentario de la parte lateral se puede romper. ¿Qué hacemos ahí? Clasificamos los tipos de lesiones del tobillo según el mecanismo y también según cuánto se ha roto. Eso se llama esguince. La lesión de los ligamentos se llaman esguince. Cuando el ligamento se estira mucho, se llama esguince de grado 1. Cuando se produce una ruptura parcial del ligamento, es un esguince grado 2. En el grado 1 va acompañado de dolor y ligeramente un aumento de volumen. En el grado 2, que ya hay una ruptura y se rompen los vasos capilares, se produce un hematoma, un aumento de volumen considerable y hay mucho dolor. Y esta sintomatología provoca una limitación funcional. Y en el grado 3 se rompe el ligamento. Y ya es una hematoma de casi todo el pie, se edematiza bastante, la persona no puede pisar, simula bastante el dolor de casi una fractura, porque hay una ruptura total. Entonces, la clínica es muy importante. El interrogatorio, los antecedentes de cómo fue el mecanismo en la que se produjo la lesión, el examen físico en donde vemos un tobillo bastante grande, dematizado, doloroso, con su buena hematoma o equimosis. Esto es muy frecuente en las mujeres jóvenes, adultas y mayores por los tacos. E inclusive muchas pacientes manejan una inestabilidad crónica y van a la consulta, es que me duele el pie, pero no me inmovilizaron, etcétera, etcétera. Y entonces realizamos un examen físico. Una de las maniobras más importantes en el tobillo, como vamos a ver en el video, es la maniobra del cajón anterior. Ahí, por ejemplo, estamos evaluando la estabilidad de este tobillo. Miren cómo el examinador fija con una mano la tibia y con la otra hace movimientos hacia atrás y hacia adelante. Ahí hacemos la maniobra de cajón anterior del tobillo, muy importante para ver la estabilidad. Esta ya es una inestabilidad crónica. A un paciente que recién se ha lesionado no lo podemos manipular así porque no va a soportar ni siquiera que le toques la piel. Estos pacientes dicen, no me toques. Lo tienen muy sensible. Aquí ya es una inestabilidad crónica. En una inestabilidad reciente no realizamos estas maniobras, ¿verdad? Aquí también seguimos viendo ese tipo de maniobra de inestabilidad anterior. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué exámenes le pido? Ya voy orientada a que este paciente debe de recibir un tratamiento o un manejo inicial, ¿verdad? Entonces, le hago una ecografía. Recuerdan que en el programa anterior yo hablé de este examen maravilloso de imágenes que nos va a dar mucha información, sobre todo en lesiones ligamentarias. Con la ecografía, que siempre me acompaña, podemos observar en este video, yo le puedo ir indicando al paciente cómo estamos viendo su lesión, le estamos haciendo la pesquisa, todo el rastreo de su extremidad. Ahí se puede ver la discontinuidad, las características ecogénicas del ligamento. Si el ligamento está roto total, se puede ver la equimosis y todo se le va explicando al paciente. Otras pruebas también que hacemos importantísimas son las radiografías. Antes de ver los tipos de imágenes, vamos a hacer un recordatorio de la anatomía de la parte lateral del tobillo, que es la que más se lesiona, que es la que más vemos presente en los deportistas, futbolistas, en las mujeres, ¿no? Siempre el esguince de inversión, como les explicaba, es que el pie se iba hacia adentro, y sobre todo la lesión de este ligamento que está aquí, que es el peroneo astragalino anterior. Peroneo astragalino anterior.
Aquí se ha recogido un poquito. El peroneo astragalino anterior, que va en esta parte, es el que le da la estabilidad anterior al tobillo. Y es el que cuando está roto, así sea parcialmente, es el que va a ser reparado por vía artroscópica. Generalmente, como es tan pequeño, no lo abrimos, sino que hacemos una cirugía de intervención. Entonces, recordemos la anatomía de los ligamentos del tobillo. Podemos ver en la figura que nos van a poner. Ahí tenemos en la parte de atrás está el tendón de Aquiles. En la parte lateral vienen los tendones de los músculos peroneos lateral largo, peroneo lateral corto, y luego vienen los ligamentos, los peroneos tibial anterior, peroneo tibial posterior, peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo y peroneo astragalino posterior. Estos son todos los ligamentos que tenemos en esta parte y que cuando se rompen, se esguinzan, hacen su ruptura parcial o total, pues la clínica es muy mandatoria. Entonces, en base a esto, a una buena ecografía, pasamos a solicitarle la radiografía. En la radiografía, sobre todo en la lateral, en una pelle y en una oblicua, aquí hemos numerado para hacerlo más didáctico. El 1 es el peroné, el 2 la tibia, el 3 el astrágalo, las cuñas, el calcáneo y los metatarsianos. Son los que observamos en esa figura que deben de estar en su sitio. Hay maniobras que se hacen en las radiografías para poder ver si se hace un bostezo. Se llaman maniobras forzadas en inversión o en eversión. Si estos espacios se abren, pues hay signos de inestabilidad. Como les dije hace un momento, los pacientes que tienen lesiones agudas son muy difíciles de manipular, muy difíciles de controlar para poderles maniobrar con estas maniobras forzadas porque tienen dolor. Donde me formé al inicio en una clínica de Guayaquil, en traumatología, el doctor traumatólogo les hacía una infiltración de anestésico local y mandaba un residente para que le hiciera las maniobras forzadas en inversión y eversión para poder medir los ángulos y en aquellas épocas, por el año 2000 más o menos, no se hacían las ecografías musculoesqueléticas que ahora manejamos y de las cuales nosotros le podemos dar con esta herramienta un diagnóstico más acertado a los pacientes de una lesión ligamentaria, tendinosa, etc. Entonces, una vez que ya hemos diagnosticado que el paciente tiene un esguince, ya sea grado 1, grado 2 o grado 3, pasamos al manejo de inmovilización inicial. Todo paciente con un esguince debe ser inmovilizado mínimo por 10 días con una férula posterior inicial para que la inmovilización quite el dolor. Inmovilizar es nuestro principio básico en traumatología. Inmovilización, miembro afecto elevado, hielo local y anestesia. Significa que el paciente tiene que reposar en cama con la pierna elevada y hielo local y sus analgésicos. Esto va a calmar un 90%. El paciente no debe pisar porque estamos hablando de que estos elementos nobles son muy delicados. Muchos pacientes van a trabajar porque tienen presión en el trabajo, porque no pueden estar con un inmovilizador, pisan con la muleta y hacen que esta lesión vaya a la cronicidad. Como pudieron ver en el video de la chica, que pues ya le están haciendo las maniobras de inestabilidad y es una inestabilidad crónica. Entonces, ¿por qué no ponemos una bota de entrada? O cuando me dice el paciente, póngamela nomás por aquí, no me la ponga hasta la rodilla. Bueno, esto es porque siempre se inmoviliza bien el tobillo, siempre tiene que ser como ustedes ven aquí la figura en 90 grados, que es una posición funcional, porque la inmovilización quita el aumento de volumen, quita el edema. Entonces, inmovilizamos, hacemos el tratamiento, repetimos el eco y determinamos si la ruptura es total
y pasamos a la cirugía de reconstrucción del ligamento peroneo astragalino anterior. Nosotros lo realizamos por vía artroscópica y hacemos un refuerzo con anclas para darle estabilidad al tobillo. Generalmente presentan sinovitis, se confirma por resonancia magnética la lesión del peroneo astragalino anterior para la seguridad del paciente, y como van a ver en nuestro video, hacemos este tipo de cirugías. Entonces, para resumir, diagnosticar bien los esguinces de tobillo, darle verdadera importancia, porque si no van a ser una inestabilidad crónica, una inestabilidad de tobillo que no les va a permitir caminar. Hay pacientes que llevan un año que se les hincha y se les deshincha, se les hincha. Eso es un signo típico de inestabilidad de tobillo. Diagnostíquenlo bien y háganse su cirugía de estabilidad de tobillo, al igual que la de rodilla. Aquí también es importante el tobillo. Para mayor información puedes seguirnos en redes, puedes revisar este video que ya lo vamos a pasar, en donde estoy terminando de ajustar un implante en el tobillo después de una artroscopía de tobillo exitosa con una paciente que tenía un año que se había lesionado haciendo deporte. Entonces, como conclusión, todo paciente debe ser inmovilizado, tiene que tener permiso, tiene que ser bien diagnosticado y si se recomienda la cirugía, darle estabilidad a tu tobillo. Muchas gracias, amigos.